Sofía intentó llamar a su hija adoptiva de 18 años Victoria, pero ella no pareció escucharla. Victoria, para. ¿No me oyes? Vuelve aquí ahora mismo. Victoria, molesta, le pidió que no la avergonzara delante de sus amigas. Al tener la mayoría de edad, Victoria creía que ahora tenía todo el derecho de ser independiente. Tú no eres mi madre, no tengo que pedirte permiso, hago lo que quiera, dijo en tono desafiante al salir del apartamento donde la esperaba un grupo de amigos. Y los adolescentes, rindiesen, fueron hacia la salida, donde les esperaba la libertad y la diversión sin preocupaciones. Sofía, asombrada por las palabras de Victoria, dedicó toda su vida a criar a la niña que su hermana Paula dejó en la puerta de su casa cuando Victoria tenía solo 6 meses. Paula, que siempre había luchado por conseguir hombres ricos, no podía prestar atención a la niña. El embarazo resultó ser completamente desafortunado para ella, pero no decidió abortar, contaba con la ayuda de su hermana en el futuro. Y así sucedió. Tras aceptar a la niña como suya, nunca ocultó el hecho de que ella no era su madre biológica. Los primeros años de vida con Victoria fueron los mejores y más inolvidables para Sofía. Pasaron mucho tiempo juntas, disfrutando de cada momento. Sofía observó con alegría cómo Victoria daba sus primeros pasos y pronunciaba sus primeras palabras. Le encantaba acostar a Victoria, leerle cuentos de hadas y cantarle canciones de cuna. Javier, el marido de Sofía, también aceptó a Victoria como su propia hija y apoyó a su esposa en todos los sentidos. Celebraron todas las fiestas juntos, brindándose alegría y calidez. Victoria creció como una niña feliz y alegre. Sofía y Javier intentaron darle mucho cariño y amor para que nunca se sintiera abandonada. Sofía se mostró especialmente preocupada por el desarrollo de Victoria, la ayudó en sus estudios y la llevaba a las clases y secciones. Javier, a su vez, le enseñaba diversas cosas útiles, hacían manualidades juntos, jugaban a juegos de mesa y veían películas familiares. Sin embargo, al llegar a la edad adulta, Victoria comenzó a cambiar. La adolescencia trajo consigo nuevos desafíos. Comenzó a pelear con sus padres adoptivos, sintiendo un conflicto interno y un deseo de independencia. Al crecer, comenzó a rebelarse, creyendo que tenía derecho a la independencia. Sofía y Javier hicieron todo lo posible para mantener una relación cálida, pero cada vez se enfrentaban a nuevas dificultades. Javier, un conductor de autobús de 36 años, un hombre bondadoso pero firme, periódicamente le recordaba a Victoria que siempre anteponían sus intereses. Sin embargo, Victoria siguió insistiendo en su independencia. Quiero vivir mi propia vida y no debería pedirte permiso. Además, no bebo ni fumo a pesar de tus sospechas. Quizás quieras vivir por separado si no te gusta tanto vivir con nosotros. Quizás sea así, pero no ahora. Las conversaciones con Victoria no terminaron en nada. Sofía y Javier se quedaron con preguntas para las que no pudieron encontrar respuesta. Sofía, sintiéndose impotente, recurrió a un psicoanalista, quien le aconsejó que le diera más libertad a Victoria y la dejara decidir cómo vivir. Sugirió que Sofía le diera a Victoria una opción: seguir las reglas familiares o crear las suyas propias. Sofía intentó seguir este consejo, pero cada vez que dejaba que Victoria fuera a encontrarse con amigos, su corazón se hundía de ansiedad. Victoria siguió siendo grosera y exigente, especialmente cuando se trataba de dinero. Necesito más dinero para gastos. Todos mis amigos pueden permitírselo. No tenemos fondos extra, respondió Sofía con calma. Sabes que tenemos una situación financiera difícil. Han pasado varias semanas. Sofía encontró un trabajo a tiempo parcial para poder darle a Victoria al menos un poco más de dinero, pero esto solo empeoró los problemas. Javier no estaba contento porque su esposa trabajaba hasta tarde. Para nuestra vida familiar el segundo trabajo no es bueno. Pero beneficia nuestro presupuesto, objetó Sofía. Javier comenzó a cansarse de las constantes peleas y malentendidos. Le recordó a Sofía que hacía tiempo que querían tener sus propios hijos, pero que ella siempre antepuso los intereses de Victoria. Hemos estado casados durante 6 años. Prometiste que cuando Victoria crezca, tendremos nuestros propios hijos. Ahora no podemos permitirnos tener más hijos,
respondió Sofía. Simplemente no podemos permitírnoslo. Se acabó. Estoy cansado. Mañana ya no me verás aquí. Solicitaremos el divorcio. Al día siguiente, Javier hizo las maletas y se fue. Sofía y Victoria se quedaron solas. Sofía estaba muy molesta por la partida de su marido, pero los problemas no terminaron ahí. Una tarde, Victoria volvió a casa y se encontró con una mujer en la puerta que la miraba desconcertada. Se trataba de su madre biológica Paula, la hermana de Sofía de 41 años. Hola, ¿voy a quedarme aquí en medio del viento? Respondió Paula sonriendo. Buenas, pasa por supuesto. No esperaba verte. Dijo Victoria apenada. Paula no pudo ocultar su sorpresa. En realidad, poco ha cambiado en la casa a lo largo de los años. ¿Por qué viniste?, preguntó Sofía, saliendo al pasillo. Vine a ver a Victoria, quiero hablar con mi hija. Después de todo, soy su madre biológica. Paula, que desde entonces se ha convertido en una mujer rica y exitosa, comenzó a mostrar con confianza sus capacidades y prometió ayudar a Victoria. Sofía no pudo evitar notar que Victoria literalmente comenzó a idolatrar a su madre biológica. La mamá de Victoria apareció inesperadamente, se quejó Sofía al psicoanalista. Se acordó que tiene una hija. Pero antes de eso, ni siquiera le había deseado un feliz cumpleaños. Paula, como si no se diera cuenta de la tensión, habló de cómo quería ayudar a Victoria, asegurando que ahora podía hacerlo. A juzgar por sus palabras, no le cree, señaló el psicoanalista. Ni un poquito, insistió Sofía. Después de todo, crecí con ella y sé que ella es egoísta y nunca cambiará. Pero Victoria la idolatra. Victoria parecía admirar a la elegante y exitosa Paula. Un día se ofreció a hacer una tarta, como siempre hacían con Sofía. Bueno, los pasteles te hacen crecer los costados. Te recomiendo ir a una cafetería. Allí todo es bajo en calorías y hay muchas delicias diferentes. Sofía se opuso, recordándole que Victoria necesitaba prepararse para los exámenes, pero ella simplemente no le importó. Este examen no va a ninguna parte. Solo quiero relajarme un poco. Si terminas la universidad, te relajarás, insistió Sofía. Deja de molestar a mi hija. Soy su madre, no tú. Sofía, reprimiendo su ira, sugirió preguntarle a Victoria qué quería. Victoria, sin dudarlo, eligió el café. Sofía se sintió traicionada. Es imposible elegir entre dos madres. Este es un camino a ninguna parte. No puedo aceptar esto. Es como si me escupieran en el alma, se quejó Sofía al psicoanalista. El psicoanalista aconsejó a Sofía que no interfiriera en la comunicación de Victoria con su madre biológica. Aseguró que después de que el encanto desapareciera, Victoria regresaría con Sofía. Pero Victoria pasaba cada vez más tiempo con Paula y Sofía se sentía cada vez más sola. Un día Victoria regresó a casa más temprano de lo habitual. Hola, hoy me dolía la cabeza, así que pedí salir temprano. Paula y yo compramos algo hoy en la tienda de cosméticos y tenemos algo para ti. Esta es una crema muy cara. Después de un mes de uso, lucirás 5 años más joven. Sabes que no me gusta usar mucho maquillaje y no necesito tus regalos, respondió Sofía con frialdad. Como quieras, pero prueba este pintalabios, es precioso. Sofía sintió celos y soledad. No solo perdió a su marido, sino también a su hija. Sofía realmente quería mejorar la relación con su hija e hizo lo mejor que pudo. Victoria, lo siento, me quedé dormido y no te preparé el desayuno. En la cocina hay galletas y una tetera caliente, se disculpó una mañana. Por la noche iremos al mercado y compraremos un delicioso té. Estoy ocupada por la noche. Primero mis amigos y yo vamos al cine y luego iré con mi madre. Respondió Victoria, poniéndose la chaqueta. Entonces, ¿vas a pasar tiempo con Paula otra vez? Después de todo, todos estos años ella no se preocupaba por ti, dijo Sofía con amargura. Sí, tenemos mucho de qué ponernos al día, así que no te ofendas, ¿vale? Eso es todo. Adiós, llego tarde, dijo Victoria y salió corriendo del apartamento. Unos días después, Paula volvió a visitar a Sofía. Sofía la dejó entrar, aunque no quedó contenta con su visita.
Durante 17 años y medio no te preocupaste por tu hija, ¿pero qué ha cambiado ahora?, preguntó Sofía, sin ocultar su molestia. Explique, por favor. Victoria es mi hija. Esta es la única explicación. Quiero ponerme al día. ¿Y qué le enseñarás? ¿Cómo andar con hombres? Sofía no pudo contenerse. En primer lugar, los hombres eran jóvenes. Ahora todo es diferente. Y en segundo lugar, simplemente estás celosa. Te pones a dar vueltas por tu destartalado piso, miserable y sola. No cuentes mi dinero. Tengo suficiente para vivir. Sofía intentó mantener la compostura. ¿Qué clase de vida es esa? ¿Hasta tu hombre huyó de ti? Dijo Paula con una risita. ¿Por qué vienes a mi casa y dices cosas tan desagradables? ¿Tienes conciencia? Vete de aquí y no vuelvas nunca más. Está bien, me voy. Respondió Paula desafiante y salió de la casa. Pasaron varios días y Sofía intentó comportarse con moderación con Victoria. Esperaba que su hija entendiera quién era realmente su verdadera madre. Victoria, ¿a dónde vas?, preguntó una noche. Iré con mi madre. ¿De qué madre? ¿Quién soy yo para ti? Sofía no pudo soportarlo. Eres mi maravillosa tía, que me crió como a su propia hija, y estoy muy agradecida por eso, respondió Victoria, pero sus palabras no sonaron sinceras. Algo es imperceptible. Victoria, ¿comprende siquiera que ella simplemente te está sobornando con estos regalos? Sofía intentó llegar a su hija. Simplemente me gusta recibir regalos, no das nada de eso. ¿Es eso así? Te guste o no, yo te crié, lo que significa que soy tu madre, respondió Sofía con un profundo suspiro. En ese momento alguien llamó a Victoria, pero Sofía decidió atender la llamada. Paula llamó. Victoria, ¿dónde estás? Te estábamos esperando. Sofía respondió. Victoria no vendrá y por favor no vuelvas a llamar aquí. Victoria se enojó. ¿Crees que mamá tendrá miedo de que hayas contestado el teléfono? Igual seguiré yendo a verla. No irás a ninguna parte, insistió Sofía, mostrándole las llaves del apartamento. Cerré la puerta. Vamos a cenar. Victoria respondió enojada. No quiero tu estúpida tortilla de patatas. Como quieras, respondió Sofía con confianza, saliendo de la habitación de su hija. Las pasaron 2 semanas. Victoria empezó a estudiar peor y reprobó varios exámenes. Sofía fue a la universidad para comprender y descubrir los motivos del fracaso. Resultó que Victoria había estado faltando a clases durante varias semanas seguidas. Sofía entendió que su hija pasaba tiempo con su madre biológica. Sofía fue a ver a Paula ese mismo día para hablar con ella sobre la inasistencia de Victoria. ¡Qué gente, Isabelín! Te presento a mi hermana Sofía. Hola, Isabelín, respondió Sofía, mirando sorprendida a la niña. ¿Tienes una hija? Bueno, ya que estamos todos aquí, hagamos una despedida de soltera, sugirió Paula con una sonrisa. Sofía ignoró la oferta. Su voz sonó firme. Paula, puedes reunirte con Victoria en tu tiempo libre, pero ahora estoy interesado en otra cosa. ¿Por qué dejó de ir a la universidad? Hay tantos acontecimientos en mi vida ahora que la universidad simplemente ha pasado a un segundo plano, respondió Victoria con indiferencia. ¿Entonces no te importa en absoluto tu futuro? Sofía no ocultó su indignación. ¿Es así como se comportan las verdaderas madres? ¿Permiten que sus hijos falten a la escuela? Ya está, ya me cansé de hacer de madre e hija, ya es suficiente. Te quedarás en casa hasta que mejores tus estudios. ¿Lo entiendes? Déjame en paz, dile que me deje de lado. Vámonos a casa, ordenó Sofía. Vamos, Isabelín. Vamos, bebé. Vamos, vamos, sígueme. Se puso de pie Paula. Victoria se enojó con Sofía. Esa noche empezó a empacar sus cosas. Victoria, ¿a dónde vas? Sofía se alarmó. Voy a donde tengo que ir, respondió Victoria con rudeza. No te dejaré ir a ningún lado, dijo Sofía con firmeza. Por supuesto, ahora te lo debo, tú me criaste, benefactora, respondió Victoria con sarcasmo. No quiero que te vayas de casa, intentó Sofía contener las lágrimas. Hice todo lo posible para que te quedaras aquí. Voy a vivir con mi madre, anunció Victoria, metiendo las últimas cosas en su maleta.
Sofía quedó completamente sola. Su marido la dejó y Victoria también la dejó. Victoria se fue y eligió a Paula. ¿Por qué tomó esta decisión? Sofía no lo sabía. Quizás presionó demasiado a su hija, pero, en cualquier caso, Victoria no quería verla más. Victoria, vuelve a casa. Puedes comunicarte con Paula, no tienes que irte. Entiéndelo, Paula tiene otra familia, allí seguirá siendo una extraña, suplicó Sofía. No, quiero vivir con mi verdadera madre. Se mantuvo firme Victoria. Sofía estaba desesperada. No sé qué hacer. Ni siquiera quiero despertarme por la mañana, admitió ante el psicoanalista. No puedes dejar las cosas al azar. Deje que Victoria luche con esta nueva experiencia. Las dificultades en la comunicación son un fenómeno temporal, respondió el psicoanalista. ¿Qué pasa si Victoria me borra por completo de su vida? La preguntó Sofía ansiosamente. Quizás deberías pensar en mejorar la relación con tu hermana. De esta manera podrás visitarla más a menudo y ver a Victoria. Entiendo lo difícil que es combatir los celos, respondió el psicoanalista. Sofía no quiso comunicarse con su hermana, decidió intentar hacer las paces con su marido. Sabía que Javier vivía con su madre y acudió a él sin previo aviso. Pasaron varias semanas y Sofía decidió hacer las paces con su marido. ¿Algo le pasó a Victoria? Preguntó Javier. No, voy a verte, respondió Sofía sonriendo. Javier, empecemos de nuevo. Escúchame, no interrumpas, Sofía respiró hondo. Tenías razón, realmente me dejé llevar demasiado por criar a Vicky. No está bien. Siempre quisiste tener hijos y estoy dispuesto a entenderlo. Javier interrumpió a Sofía. Pero ya no importa. Solicité el divorcio. Ahora cada uno sigue su propio camino. Lo siento. Después de que Javier anunció que había solicitado el divorcio, Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Fue un golpe que no esperaba. Todas sus esperanzas de que pudieran restablecer su relación se desmoronaron como arena en sus manos. Sentimientos de dolor, desilusión y desesperación se mezclaron en su corazón. Sintió que se asfixiaba bajo el peso de la pérdida. La idea de perder no solo a su hija sino también a su marido le resultaba insoportable. En ese momento, Sofía se sintió completamente sola y su corazón se llenó de amarga melancolía. Ha pasado otra semana. Sofía todavía estaba tratando de acostumbrarse a estar sola cuando alguien llamó a la puerta. ¿Victoria?, dijo sorprendida al ver a su hija en la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó Victoria. Sí, por supuesto, respondió Sofía, abriendo la puerta. Victoria parecía molesta. Ella me engañó, comenzó Victoria. Paula me usó. Necesitaba un donante para Isabelín, que tiene la leucemia. Entonces, comenzó a convencerme para que pudiera convertirme en donante. Sofía sintió que se le encogía el corazón. La Paula siempre pasaba por alto por el bien de sus propios intereses. La gente no cambia, dijo Sofía, sirviéndole a Victoria un vaso de agua. Pasé muchas pruebas, pero resultó que no era apto como donante. Y luego tuve que hacerme un examen y encontraron un quiste en mi hígado. Cuando Paula se enteró, tomó todos los regalos y me echó. Victoria rompió a llorar y Sofía la abrazó. Perdóname, mamá. Ahora entiendo quién es mi verdadera madre. Sofía sintió alivio y alegría al escuchar estas palabras. Podemos encargarnos de todo, Victoria. Somos fuertes, le aseguró Sofía. Ha pasado un año. Sofía se casó con el médico que trató a Victoria. Era viudo y tenía una hija. Victoria se convirtió en la alegría de Sofía y la familia recuperó la armonía. ¿Qué pasa si su hijo adoptado busca comunicarse con sus padres biológicos? No todo el mundo en esta situación sabe cómo comportarse. Sofía es una persona fuerte. No abandonó al hijo de su hermana y no le ocultó a su hija que ella no era su madre natural. Pero cuando apareció la madre biológica de Victoria y Sofía pasó a un segundo plano, fue un duro golpe para ella. No debemos olvidar que el interés de un niño por sus padres biológicos es bastante natural. Esta es una ley de la naturaleza,
y no debe detener los intentos de su hijo de aprender más sobre ellos. La mejor solución sería recordarle amablemente a su hijo en crecimiento que usted realmente lo ama y que es la persona más cercana a él. Deja tu opinión en los comentarios y no olvides dejar tu like. Suscribirte al canal para no perderte nuevas historias emocionantes.